37, Carilla B, anteúltimo renglón. Antepenúltimo renglón, última palabra. Amar Rab Aser. La Gemara sigue analizando distintas propuestas de matzot con las cuales nosotros podemos cumplir con la mitzvah de la Torah en la noche del 15 de Nisan. Y nos dice la siguiente situación. Pero antes de explicarla tenemos que aclarar un par de detalles con respecto a la mitzvah, a la orden del Maaser Sheni, del segundo diezmo. Nosotros anteriormente ya nombramos el tema del diezmo y fue analizado en la Gemara si una persona puede cumplir la mitzvah de comer la matzah en la noche del 15 de Nisan si estaba producida con granos de trigo de Maaser Sheni, del segundo diezmo. Dijimos que la obligación de la Torah es transportarlos a Jerusalén y consumirlos en Jerusalén. Ahora bien, existía la posibilidad de rescatarlos. ¿Qué quiere decir? Si era un inconveniente para la persona o por ciertas dificultades, él no podía trasladar los granos hasta Jerusalén o las frutas, él podía rescatar, transferirle la santidad de estos granos a monedas que dijimos tenían que ser monedas acuñadas y agregarle un 25% si se trataba de su propio Maaser Sheni, de su propia producción del segundo diezmo, tenía que agregarle también un 25%. Ahora que tiene las monedas acuñadas con la santidad de las frutas del Maaser Sheni, del segundo diezmo, va a Jerusalén y en Jerusalén él tiene que gastar ese dinero exclusivamente en alimentos. Preferentemente tiene que comprar un animal, un korban shelamim, una ofrenda, como dijimos, de armonía, y el resto lo utiliza en otros tipos de alimentos, pero es únicamente para uso en alimentos, y esos alimentos tienen que ser consumidos en Jerusalén. Una vez que estamos dentro de Jerusalén, no se pueden sacar las frutas que ya tienen kedushá, que ya tienen la santidad del segundo diezmo, no se las puede retirar de Jerusalén. Solo vimos una situación específica en la que si se impurificaron, entonces ahí se las podía rescatar, incluso que ya estaban dentro de Jerusalén. Ahora bien, estas frutas que tienen santidad, tenemos una discusión entre Rabbi Meir y Jajamim. A lo largo de todo el Shas, de todo el Talmud, se repite y se presenta en distintas oportunidades esta misma discusión. ¿Cómo nosotros tenemos que ver patrimonialmente estas frutas o granos del segundo diezmo? Rabbi Meir dice, no se consideran patrimonio propio de la persona. Esto es patrimonio de Boreolam, le pertenece a Kadosh Baruj Hu, y él nos autoriza y nos permite consumir y comer, figurativamente hablando, de su mesa, pero no es nuestro. En cambio, los Jajamim sostienen, sí, esto es pertenencia de la persona, del dueño, tiene santidad, pero sigue siendo del dueño original, es patrimonio propio. En base a esta discusión, es que la Gemara va a desarrollar ahora un nuevo punto para analizar. Y nos dice así, Amar Rab Ase, dijo Rab Ase, Isa shel Maaser Sheni, le dibré Rabbi Meir, si yo tengo ahora una masa que está formada con granos del segundo diezmo, de acuerdo a lo que nosotros veníamos hablando, en toda masa que nosotros formamos, tenemos la obligación de la Torah de separar una porción, que era la halá, para entregarle a los Kohanim. Nos dice aquí Rabbi Meir, no es necesario, de acuerdo a Rabbi Meir, le dibré Rabbi Meir, petura mina halá. De acuerdo a la postura de Rabbi Meir, que él considera que no es patrimonio de uno lo que es del segundo diezmo, está exento de tener que separar de esta masa una halá, una porción, para entregarle a los Kohanim. ¿Por qué? La obligación de la Torah es Reshit Arisotehem, de las masas de ustedes, masas que le pertenecen a ustedes y tienen las características de pan, como estuvimos estudiando en las clases anteriores. Recién, cuando es de ustedes y también cumple con las condiciones de pan, de ahí hay que separar una porción para los Kohanim. Aquí, dice Rabbi Meir, al ser que no les pertenece a ustedes, no es vuestras masas, no tienen que separar halá. Jajamim, le diré Jajamim, Hayevet Bejalá. En cambio, de acuerdo a la postura de los Jajamim, que se sigue llamando igualmente del dueño, entonces sí va a haber que separar
esta porción para entregar a los Kohanim. Similar a esta discusión, dice la misma, ¿sí?, halajá, es decir, el mismo Rab Asé, continúa comparando, ¿sí?, una halajá con la otra, una ley con la otra, y nos dice, Matzot shel maaser sheni. Ahora, si tenemos nosotros matzot, que fueron fabricadas con granos del segundo diezmo, le debe Rabbi Meir, en Adam Yotze Valle de Jovato de Pesach, de acuerdo a la opinión de Rabbi Meir, no serviría para el cumplimiento de la mitzvah. Más allá de lo que estuvimos estudiando en las clases anteriores, que el Maaser Sheni tiene que ser consumido con alegría, y la Torah dice que la matzah tiene que poder ser consumida incluso por una persona triste, por un onen, que esa persona que estaba preocupado y triste por el fallecimiento del pariente cercano, entonces no se daban las características, etc. Más allá de eso, dice aquí, hay un problema técnico. No te pertenece, no es del dueño. Si no es del dueño, no sirve para la mitzvah. Y como de acuerdo a Rabbi Meir, al ser del segundo diezmo no es pertenencia de uno, entonces queda descalificado para el cumplimiento de la mitzvah. En cambio, le diría a Jajamim, en cambio, de acuerdo a la opinión de los Jajamim, sí es viable cumplir con la mitzvah, con esta orden tan precisa que nos dijo Boreolam en la noche del 15 de Nisan. Similar a esta misma discusión, Etrog Shel Maaser Sheni. Cuando nosotros en Sukkot tenemos que tomar las 4 especies que dijo la Torah, solamente una de las 4 especies puede tener el inconveniente o la santidad del segundo diezmo, ya que es en frutas, verduras, etc. En el lulav, en el hadas, que son hojas, no se aplicaría esta orden. Entonces yo tengo ahora el etrog, esta fruta tan especial que la Torah dice que tenemos que tomar en nuestras manos en Sukkot. Si era una fruta de Maaser Sheni, era un etrog del segundo diezmo, le dice Rabbi Meir en Yotze Boye de Jovato Yom Tov. De acuerdo a Rabbi Meir, no va a poder cumplir con la mitzvah en el primer Yom Tov de Sukkot, el primer día festivo que tenemos en Sukkot, no va a servir para que él cumpla con la orden de Boreolam, ya que nuevamente no le pertenece y necesitamos que sea de su pertenencia. Le diría Jajamim, Adam Yotze Boye de Jovato Yom Tov. En cambio, de acuerdo a la palabra de los Jajamim, sí va a servir. Entonces tenemos 3 situaciones que habló Rab Asé. Nos habló primero, si hay que separar halá de la masa que fue hecha con grano de Maaser Sheni. Nos habló también de la matzá, cumplir la mitzvah de matzá, y nos habló de la mitzvah del etrog. En las 3 dijo, de acuerdo a Rabbi Meir, al ser que no es nuestra, no vamos a tener que separar la halá, no va a servir para cumplir la mitzvah de matzá, ni tampoco la mitzvah del etrog. En cambio, de acuerdo a Jajamim, sí. Matkif la Rapapa. Cuestionó Rapapa y dijo lo siguiente. Bishlama Isa. Entiendo perfectamente la postura que dijo Rab Asé para explicar a Rabbi Meir, que de acuerdo a Rabbi Meir no serviría para la mitzvah y no tenemos que separar la halá. En la masa, por ejemplo, entiendo perfectamente, Bishlama Isa, entiendo con respecto a la masa, Dichtiv Arisotehem, la masa de ustedes. Mishelahem, tiene que ser pertenencia propia, no es pertenencia a ustedes, exento de separar halá. Esto entiendo legítimamente. Etrogname, dichtiv ulkahtem lahem. Con respecto al etrog en Sukkot, también entiendo perfectamente, ya que la Torah dijo van a tomar para ustedes. ¿Qué van a tomar para ustedes? De lo que es de ustedes. Mishelahem yehe. Tiene que ser pertenencia a ustedes. Excelente. Tenemos también entonces una fuente en el pasuk que tiene que ser nuestro. En la matzah, miketiv matzatehem. Pero cuando habló de la matzah, ahí es donde yo me quedo un poquitito sin entender. Dijo, ¿por qué? No hay ningún pasuk que hable de matzatehem, la matzah de ustedes. Ese pasuk es inexistente. ¿En qué se basó Rab Asé para decirnos que se exige también que sea pertenencia nuestra para cumplir con la mitzvah? Amar Rabá, Veitemar Rab Yimar Bal Shalmeyah, dijo Rabá, y a quienes dicen que lo dijo Rab Yimar, hijo de Shalmeyah, Atia Lehem Lehem. Tenemos nosotros aquí una Gezerah Shavá. Ya nos vamos en otras oportunidades. Uno de los métodos de interpretar y estudiar la Torah es
utilizando la misma palabra en un pasuk que en otro, que no es a elección nuestra, sino de acuerdo a lo que recibimos por tradición oral, que aquí debemos unir las palabras similares unas con las otras, y aquí hacemos eso. Está escrito con respecto a la matzá lechem oni, y está escrito con respecto a las masas para separar la halá, también está escrito lechem. Entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué tibaja lechem oni? Está escrito con respecto a la matzá, el pan del pobre. Será cuando ustedes coman del pan de la tierra, del pan que se fabrique con producción de la tierra de Eretz Israel. Halá tarim teruma, tiene que separar la porción de halá. Entonces, comparamos las condiciones y características de la masa con las condiciones de la matzá para la noche del 15 de Nisan. Así como con respecto a la porción que tiene que ser una masa de nuestra pertenencia, Afkan Mishel Lahem. Acá también, con respecto a la noche del 15 de Nisan, tiene que ser pertenencia de ustedes. Y por lo tanto, queda eximido, o mejor dicho, queda descartado para el cumplimiento de la mitzvah si es una matzá fabricada con granos del segundo diezmo. Dice ahora la Gemara, esto es entonces la explicación a las palabras de Rab Asé. Lima, mesa y ale, quizás podemos encontrar apoyo a esto que dijo Rab Asé, que es un morá, es un jajam, también un sabio de la era del Talmud. Podemos encontrarle fuente y apoyo en palabras más antiguas de los Tannaim, de los autores de las Mishnayot. Está escrito lo siguiente, Isa shel Maaser Sheni, Petura Minahallah. Dibrer Bimeir. Está escrito en la Braitá claramente, una masa producida con granos del segundo diezmo está exento de halá de acuerdo al Bimeir. Jajamim omrim, Hayevit, Jajamim dicen sí, está obligado. Entonces, vemos claramente lo que dijo Rab Asé. Por eso pregunta la Gemara, Lima Mesayea, dijiste que hay quizás un apoyo. Haynohaj. Está diciendo exactamente las mismas palabras que dijo Rab Asé. Seguro que es un apoyo, no es quizás tenemos un apoyo. Están perfectamente transmitiéndonos las mismas palabras. Ajikama. Lo que quiso decir es lo siguiente. Lima, mi de peligre y sabe anachname peligue. No, lo que yo tengo dudas si quizás sirve como apoyo o no es lo siguiente. Seguro que con respecto a la masa, si hay que separar esta porción para los Kohanim, está clarísima la prueba y la demostración, no tengo duda alguna. El punto es, si así como ahí figura que discutieron con respecto si hay que separar esta porción para el Kohen o no, hacemos extensible esa misma discusión también para la matzá y para el etrog, las otras dos situaciones que nos agregó Rab Asé. Ahí es donde yo tengo las dudas. Si discutieron en esta, seguramente discutirán en las otras. Y sí tengo entonces apoyo a lo que dijo Rab Asé, a pesar que la Baraitá no habló claramente de esas otras dos situaciones de la matzá y del etrog. O Dilma, o quizás hay una manera de marcar diferencia y que no sea entonces un apoyo. Con respecto a la mitzvah de halá, la Torah dos veces nombra la palabra arisotejem, las masas de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir lo siguiente. Si bien es verdad que Rabbi Meir sostiene que no es pertenencia del dueño el segundo diezmo. De todas maneras, no es pertenencia nuestra, pero sí tenemos el derecho de elegir a quién se lo damos y el derecho de comerlo nosotros exclusivamente y no compartirlo con nadie. Eso sí queda en criterio del dueño original. Entonces, de alguna manera, todavía cierto rasgo de propiedad sigue teniendo el dueño original. Pensándolo desde ese punto de vista, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. La matzá y el etrog, la Torah exige que sea nuestro. De alguna manera, sigue siendo nuestro incluso si es del segundo diezmo. Como dijimos, ya que yo puedo comerlo y yo decido a quién se va a entregar para consumirlo y puedo no entregarlo y consumirlo yo solo. Entonces quizás con eso es suficiente. Solo con respecto a la mitzvah de halá, es que la Torah lo eximió,
porque repitió 2 veces, que sea la masa de ustedes, que sea la masa de ustedes. ¿Para qué esa reiteración exigiendo vehementemente que sea de ustedes? Sino porque ahí es donde la Torá exige que sea completamente nuestra. Por eso la repetición que sea de ustedes en todo sentido, no solo para comer, sino para vender, regalar, un dominio absoluto. Y por eso es que queda exento de halá. En cambio, con la matzá y el etrog, que no tenemos reiterada esa exigencia, quizás es suficiente con el hecho de que nosotros podemos consumirlo y dejarlo para nuestro uso propio, y quizás con eso ya es suficiente. Por eso es que digo, quizá tenemos de ahí un apoyo a las palabras de Rabasé, porque se puede marcar y notar esta pequeña diferencia. Muy bien. Continúa la Gemara y nos dice ahora lo siguiente. Ba'er Rabbi Shimon ben Lakish. Preguntó Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Qué pasa si hacemos nosotros ahora una combinación? Nosotros tenemos granos del segundo diezmo, los llevamos hasta Jerusalén y formamos una masa y separamos en la porción correspondiente para entregarle al Cohen. Es decir, de acuerdo a la opinión, obviamente, de los Jajamim, que sí hay que separar la porción para los Kohanim, es lo que estamos hablando aquí, no de acuerdo a Rabbi Meir. De acuerdo a Rabbi Meir, no hay porción para los Kohanim, pero de acuerdo a Jajamim sí existe esa posibilidad. Entonces la pregunta es la siguiente. El hombre, el Cohen toma ahora esta porción de halá, que tiene también la santidad del segundo diezmo, fabrica una matzá y quiere cumplir con la mitzvah de matzá, con esta matzá que es del segundo diezmo y también tiene la santidad de la halá, que es exclusivo consumo de los Kohanim y hay que comerla con extrema pureza. Ahora bien, aclara la Gemara y dice así: de acuerdo al Biosía Galilí, claramente no tengo duda alguna que no va a servir. Hasta Mehulim Lanafik Bejalatomi Vaya. 2 clases atrás estudiamos que el Biosía Galilí nos enseñó que ni siquiera con el segundo diezmo convencional, granos que solo tienen santidad del segundo diezmo y ningún agregado más, ya dijo que no es apto para el cumplimiento, porque la Torá dijo lehem oni, pan que pueda comer el angustiado y el triste por el pariente que falleció, y el maaser sheni tiene prohibición, lo ajalti beonim menú. La Torá prohíbe, no se puede comer en estado ese de tristeza. Por lo tanto, el Biosía Galilí lo descartó. Se descartó incluso el normal. Más aún va a descartar este que tiene un agregado más de santidad y más limitaciones que no va a servir. Entonces, de acuerdo a él, no estoy planteando absolutamente ninguna duda, seguro que no va a servir. Y te veja, Ali Badr Rabbi Akiva. El planteo lo hago de acuerdo a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo, sí se puede cumplir con la mitzvah de matzah con granos del segundo diezmo. Ahora bien, si bien es verdad que Rabbi Akiva permitió con granos del segundo diezmo, pero él descartó granos de bikurim, granos de las primicias, él lo descartó. En el argumento que estudiamos en la clase anterior, se justificó porque los granos de bikurim, de las primicias, solo pueden ser consumidos dentro de Jerusalén, no fuera de ella. Y la Torá, cuando nos habla de la Torá, dijo, Bejol Moshe Botejem de Jerú Matzot. En todos vuestros asentamientos pueden comer la matzot. Tiene que ser posible comerlo en todos los asentamientos, en todas las ciudades de los Yehudim, no solo en Jerusalén. Y como el bikurim, la primicia, solo se puede consumir en Jerusalén, lo descartó. La Gemara preguntó, ¿y por qué entonces él habilita a consumir los granos del segundo diezmo, si los granos del segundo diezmo, una vez que están dentro de Jerusalén, ya no pueden salir, y entonces no es posible comerlos en todos los asentamientos? Contestó la Gemara y dijo, potencialmente todavía es factible consumirlos afuera. ¿Por qué? Si se llegan a impurificar
estos granos de Maaser Sheni del segundo diezmo, hay posibilidad, hay opción, así trajo la Gemara una de allá, que es posible rescatarlos. Si se impurificaron incluso dentro de Jerusalén, es posible rescatarlos, transferirle la Kedushá, la santidad, a monedas acuñadas, y esos granos los podemos llevar a cualquier lugar. Entonces, como potencialmente hay manera de consumirlos en todos los lugares, por eso dijo el Rabbi Akiva, sirve. Ahora bien, en nuestra situación, al agregarle al Maaser Sheni, al segundo diezmo, también la santidad de la halá, esto nos genera un inconveniente. ¿Por qué? Al impurificarse, no tenemos solución. Incluso si nosotros validamos el rescate de segundo diezmo que se impurificó, eso era para que se lo pueda consumir. Pero estos, al tener también la santidad de halá, no tiene manera de ser consumido. Una halá que se impurifica es lo mismo que una terumá que se impurifica. Hay que quemarla, está prohibido consumirla. Entonces, este Maaser Sheni, esta matzá del segundo diezmo, que se le suba también la santidad de la halá, no hay posibilidad de poder consumirla fuera de Jerusalén. Incluso si se impurifica, nadie la va a consumir, vamos a tener que quemarlas. Entonces, es probable que no sirva para el cumplimiento de la mitzvah. Esta es la duda que yo tengo. Así dice la Gemara. Cuando yo planteo esta duda, la planteo de acuerdo a Rabbi Akiva. Bejulinu de Nafik, con respecto al segundo diezmo convencional, estándar, sin ninguna kedusha extra, es que dijo que sirve para cumplir con la mitzvah. De imitmu, y esta es meterle moshevot, ya que si se impurifica, existe la posibilidad de rescatarla y consumir en todas las ciudades. Aval halá. En cambio, esta que tiene agregado la santidad también de la halá, de imitmeya, let la heter, vemos a vos, que si se impurifica, no hay posibilidad de consumirla en el resto de las ciudades. Velisrefa azla, y tenemos que llevarla al fuego a quemarla. La nafik, entonces, no debería, de acuerdo al cálculo matemático que estamos haciendo, no debería servir y no podríamos cumplir con ella la mitzvah. O Dilma, o quizá, ¿cuál es entonces tu duda? ¿Por qué dudas de que se pueda? ¿Qué posibilidad hay de decir que sirva? O Dilma, Amrena, no ir de ir uno cara ale Hashem. O nosotros podemos decir así: si no le hubiésemos dado el título de halá, en el supuesto, Joil es en el supuesto. En el supuesto que nosotros no le hubiésemos dado a ella condición de halá, veitme, y se hubiese impurificado, como cualquier fruta del segundo diezmo que se hubiese impurificado, itla eterbe moshavot, benafikba, ahí tendría la posibilidad de ser rescatada y consumirse en cualquier lugar, y sirve entonces para la mitzvah. Ashtaname nafik, ahora también va a servir, porque me sirve el supuesto. Yo puedo suponer, si hubiese sido que no le doy la santidad de halá, ¿funcionaría? Entonces, ahora también tiene que funcionar, porque existía esa posibilidad, existía la posibilidad de no darle esta santidad y hubiese servido. Entonces, esa posibilidad alcanza para que sea válida. Con la posibilidad de suficiente, no necesito en la práctica. Es un concepto que es difícil a veces de comprender, porque no me guío y no nos regimos por la realidad, sino por lo que potencialmente podríamos haber hecho. Entonces quizás sirve. Por eso yo planteo mi duda. Ica de hambre, hay quienes dijeron que fue la propuesta un poquito distinta. Abadai lativ eleja. Esa situación, granos del segundo diezmo con la santidad extra de la halá, no tengo duda alguna que sirve. De Badai Amrenoir, seguro que utilizamos el concepto del supuesto. Suponiendo que no le hubiésemos dado la santidad servida, sí, usamos el supuesto y con ese posibilidad alcanza. Y no tengo duda al respecto. Kitib Eleja, la duda que habían planteado de acuerdo a esta segunda versión es un paso más avanzado. Halá, ala kuach,
bekesef maaser sheni. Yo tengo ahora, a diferencia del caso original, que yo tengo los granos mismos del segundo diezmo que los llevé, los transporté a Jerusalén, formé la masa y separé la porción de jalá para los kohanim, y de esa estamos hablando. Podemos complicar un poquitito más y agregarle una complejidad, una cuota más de complejidad. No eran los granos originales. Los granos originales quedaron en mi ciudad, en la ciudad de origen. Se fue transferida la santidad original a monedas acuñadas. Y aquí a Jerusalén se vino con monedas acuñadas que tenían la santidad del segundo maaser. Y con ellas se compraron granos, se hizo la masa y se separó la jalá. ¿Qué cambia si son los granos originales con la santidad o son granos que se compraron con monedas que tienen la santidad? Esto genera que la santidad vaya mermando, va bajando y debilitándose la santidad que tienen por el cambio, ¿bien?, y los pasos que van sucediendo en el medio. Y de acuerdo a la opinión de los Jajamim, no tengo duda que van diablo y padé, ahí no va a ser. De acuerdo a los Jajamim, existe también la posibilidad de rescatarlos. ¿Qué quiere decir? Jajamim dicen que no solo si los granos originales del segundo diezmo se impurificaron en Jerusalén es posible rescatarlos. Jajamim dicen que incluso si nosotros trajimos dinero con santidad del segundo diezmo, compramos con eso los granos y ahora se impurificaron, también existe la posibilidad de rescatarlos. Ellos consideran que todavía es muy poderosa la kedushá, la santidad que tienen estos comprados, estos granos comprados, y es posible todavía transferirle la kedushá a otras monedas más. Entonces, de acuerdo a los Jajamim, no va a haber ninguna diferencia entre los granos originales y las monedas con las que se compraron los granos originales, los granos nuevos, perdón. Estos granos nuevos comprados tienen el mismo din que los granos originales de acuerdo a Jajamim, y si se impurifican se les puede rescatar. Siendo que tienen la misma condición, también entonces va a ser válido de acuerdo a esta versión para poder cumplir con la mitzvah. Y te veleja. La duda la planteo al Ibad Rabbi Yehudá, de acuerdo a la postura de Rabbi Yehudá, de amar y caber, que él dijo, si se impurificaron estos, hay que enterrarlos. No existe que le contagie ni transfiera la santidad a otras monedas nuevas. Ditnan, como dice la Mishnah en el tratado de Maaser Sheni, Halakuach bekesef Maaser Sheni, lo que fue comprado con dinero que tiene santidad del segundo diezmo, Shenitma, si se llegaron ahora estas frutas que se compraron a impurificar, y padé, Jajamim dicen se los puede rescatar. Viuda Omer y Kaber. Viuda dice deben ser enterradas estas frutas que se impurificaron. No hay manera de rescatarlas, la santidad que tienen es muy débil y no puede transferirle santidad a ninguna otra nueva moneda. Hasta aquí llegó el poder de contagio. Se deben sepultar. Entonces, mi ambrenan, aquí es donde yo tengo la duda. ¿Acaso nosotros decimos, Joil, veilola kuach eve? Aquí nosotros debemos utilizar dos supuestos. Si supondríamos que no hubiesen sido compradas, sino hubiesen sido las originales, no le transferimos la kedushá y la santidad a monedas y de esas monedas a estos nuevos granos. No. Si hubiesen, en el supuesto que hubiésemos traído aquí los granos originales, y en el supuesto que tampoco le hubiésemos dado el título de halá, sino dejamos los granos originales sin agregarle el título de halá, y es lo que tenemos a vos, ahí hubiese tenido la posibilidad de ser consumido en todo Eretz Israel, porque hubiesen sido los granos originales, que ellos, si se impurifican, sí se pueden rescatar y sí se podrían comer, porque no les dimos tampoco condición de halá. Benafik ve, y entonces saldría con su obligación y cumpliría la mitzvah.
Entonces ahora también vamos a decir que sirve, porque si suponemos sobre el supuesto, suponemos que no hubiésemos separado ojalá, y supongamos que no hubiésemos rescatado hacia dinero y comprado, si no hubiésemos dejado todo original, entonces serviría acá también que sirva. O Dilma, Jado y Lambrena, Antero y los Lambrena, o no. Un supuesto, nosotros podemos decir, potencialmente hablando existía una posibilidad, la validamos. Pero aquí, nosotros para validar necesitamos dar dos cosas por supuesto. Necesitamos combinar el potencial, suponiendo y suponiendo. Quizás eso ya es demasiado distante y lejano a la realidad. Ya queda inhabilitado. Amarabá, Mistabra Shem Maaser Hadu. Dijo Rabá, la lógica me dice que el título de Maaser Sheni, el título del segundo diezmo, es uno solo. Si sirve cumplir con la fruta del segundo diezmo, no podemos marcar diferencia si el segundo diezmo era original, era rescatado. Si sirve la fruta del segundo diezmo, va a servir tanto si era la original como si fuese la que nosotros compramos y volvimos nuevamente a rescatar. Entonces sí va a ser válida y va a poder cumplir con la mitzvah, tomando en cuenta los dos supuestos que estábamos nosotros analizando.